Este libro fue escrito a metros de la Plaza de la Dignidad, entre el paisaje sonoro de cacerolazos, balazos y algunos boleros tranquilizadores. Nos dice Arnaldo Delgado, el autor de este libro, Abecedario para Octubre, en el prefacio de su libro. Aquí estamos, Arnaldo. Una vez más. En Plaza Dignidad. En la plaza. Una vez más. Aquí se reunió el pueblo, se manifestó el pueblo. Y en tu libro, que es un recuento sucinto de diversos términos, la palabra pueblo aparece. ¿Cuál fue el pueblo que se reunió aquí? ¿Cuál fue el pueblo que emergió aquí, Arnaldo? Uy, yo creo que todavía está por verse y definir bien cómo es la composición exacta de ese pueblo, pero yo creo que lo importante que hay que decir al respecto es que sí aparece el pueblo después de décadas probablemente, y si aparece después de décadas hay que considerar primero que el pueblo no tiene una composición estable, digamos, que su manifestación política no es estable, que el pueblo aparece en ciertas coyunturas, podríamos decir entonces que el pueblo políticamente realmente tiene momentos de baja intensidad y otros momentos de alta intensidad. Y lo que se vio en octubre es una aparición del pueblo en esa alta intensidad que viene de cierta manera a romper o remover los lineamientos con los cuales se configura desde la política la socialidad. Tú dices en tu libro que apareció un pueblo diverso, que no es capaz de ser contenido por este sistema. Están los pobladores, trabajadores precarizados, endeudados por la acumulación del capital financiero, minorías, disidencias. ¿Estamos presentes ante la emergencia de un nuevo sujeto, un nuevo pueblo? Sí, evidentemente yo creo que el pueblo en todas sus manifestaciones muestra distintos niveles de distinciones internas y también de distinciones con respecto a lo que han sido las otras apariciones populares en otra época. Es decir, el pueblo hoy día es evidentemente más complejo que el pueblo del cual se hablaba, por ejemplo, en la Unidad Popular. O sea, aparecen muchos más sectores, actorías que han sido precarizadas bajo distintos niveles o, digamos, distintas estructuras de dominación. Y hoy día eso evidentemente se complejiza aún más. Yo creo que un elemento que es importante considerar para entender cuál es la configuración del pueblo es, primero, que fuera de cualquier tipo de análisis sociológico, antropológico, historiográfico, es decir, de las ciencias sociales, que el pueblo no puede ser leído como una cuestión, como un agrupamiento esencial. No sé si me voy a entender con la idea de que el pueblo siempre es como el mismo, que históricamente se va moviendo. El pueblo evidentemente sí tiene un elemento que lo comunaliza, que lo hace común, y que es, por ejemplo, la memoria. Es una cosa que vimos con las canciones que se retomaron, por ejemplo, tras la revuelta. Tú hablas y mencionas las pancartas que aparecieron. Una de ellas allá en Grecia, en la rotonda que dice... No, en la rotonda, aquí en Avenida Grecia. Avenida Grecia dice, nos volvemos a llamar pueblo. Nos volvemos a llamar pueblo. O el canto del pueblo unido. Canto del pueblo unido, sí. Ahí hay esos elementos que dicen como ya, el pueblo sí tiene una línea común, sin embargo, no es esencialmente el mismo siempre. El pueblo entonces aparece, lo que podríamos decir en concepto filosófico, es como fenoménicamente, como fenómeno, fenomenológicamente de repente irrumpe, aparece. Y continuando con la idea interior, yo creo que uno de los asuntos que es importante para poder entender el pueblo, lejos de esta idea esencial, que por ejemplo cuando se usa muchas veces como en el discurso político, el pueblo, o desde las ciencias sociales, como te digo, es que el pueblo siempre está estando en tanto que tiene modos de socialidad que escapan a las delimitaciones jurídicas de derecho o reglamentarias del Estado. Es decir, por eso yo pongo muchas veces el concepto de lo ciudadano al concepto de lo popular. No sé si te acuerdas que cuando empezó la revuelta algunos decían como este es un movimiento ciudadano. Yo pensaba, no, esto no es un movimiento ciudadano, esto es un movimiento popular, porque de cierta manera empiezan a emerger las dinámicas sociales que escapan a las lógicas configurativas que el Estado propone para delimitar a la ciudadanía. Entonces no es la ciudadanía la que se está manifestando, sino que el pueblo, en tanto emerge estas formas sociales que escapan a las delimitaciones estatales. Un ejemplo de ello, que yo creo que para graficar aún más lo que quiero decir, Plaza Italia es al espacio público delimitado por el Estado lo que dignidad es al espacio popular. Hay un elemento común que se distingue en tu libro, que es esta voluntad de vivir. La voluntad de vida. Sí. ¿A qué te refieres con esa voluntad de vida del pueblo? Uy, yo creo que esta lucha, la que se ha dado desde octubre y décadas atrás, es una lucha por el vivir, eminentemente por el vivir. O sea, en el discurso público, en la discusión pública, se ha levantado por parte de la derecha conservadora, esta idea de que somos los pro vida a propósito de la discusión por el aborto.
Sin embargo, hay que darle una vuelta a esa idea, porque al parecer, en verdad, los pro vida, los que estamos por la vida, somos los grandes sectores que están luchando contra la FP, que están luchando contra la contaminación del medio ambiente, contra las zonas de sacrificio, contra los sueldos miserables. Entonces, ahí lo que me da a pensar a mí, y ahí hago un ejercicio un poquito más filosófico al respecto, es que para la derecha, para los sectores conservadores, la vida es una suerte de sustantivo, como idea esencial. Pero ellos no están preocupados por el vivir, por el estar siendo aquí y ahora de lo vivo. Digamos, no están preocupados por el vivir en tanto verbo. Entonces ahí la distinción que me parece que es relevante, que lo trabajo ahí en este ensayito, que es V de vivir, es que mientras para los sectores conservadores, para la élite, la vida es concebida como una idea esencial, desde la concepción en adelante, para nosotros la idea de vivir está asociada a la idea del verbo, del estar siendo de lo vivo. Y las luchas que te digo que se han desarrollado en las últimas décadas hasta ahora hablan de eso. Y el pueblo, eminentemente, cuando aparece en esta alta intensidad política, es para recuperar los medios afirmativos de su vivir. Es porque el pueblo está siendo masacrado constantemente por el aire que respira, constantemente por las pensiones de hambre, constantemente por los sueldos miserables, constantemente por una salud que no funciona. Eso me recuerda al poema de Brecht, un poema clásico, que no lo tengo de memoria, así como textualmente, pero que habla justamente de cómo el Estado te puede matar de distintas formas. Y eso es lo que vemos día a día, y es por ello que el pueblo entonces emerge en octubre, porque ya no da más. Necesita recuperar los medios afirmativos de su vida, de su vivir. ¿Qué crees tú significa como experiencia histórica que en este espacio simbólico de reunión, de participación, de fiesta, forma también clave, parte de tu libro, clave la fiesta, de carnaval, ¿qué relevancia ves tú tiene esa reunión en este espacio de gente común y corriente que tú llevas a un término en tu libro cuando te refieres a los comunes y las comunes? ¿Qué relación crees tú tiene esto de lo que estamos conversando con la experiencia que hemos vivido y cómo se recoge a partir de nuestra propia experiencia histórica? Lo primero es que el pueblo siempre va a ser la coligación, el agrupamiento de comunes y corrientes. Hay un filósofo argentino que me parece muy interesante, que ha sido muy importante para mí en el último tiempo, Rodolfo Kusch. Y Rodolfo Kusch tiene un concepto muy bello del pueblo. Dice que finalmente el pueblo es algo así como representa este agrupamiento de gente que representa de mejor manera la historia larga de la especie humana, versus las representaciones de la élite, versus las representaciones heroicas de la historia corta, dice. La historia del pueblo es la historia larga de la especie, versus la historia corta, que es la historia de la élite, de los héroes. La historia dice la historia de San Martín, que pretende individualizarse, distinguirse y por lo tanto trascender históricamente. Sin embargo, esa historia es una historia chica, una historia que dura poco, porque la historia larga es la historia del pueblo. Y ese pueblo está compuesto por comunes y corrientes. Ahí yo le agrego el concepto por las y los comunes y corrientes, que somos todos finalmente. O sea, en dignidad somos todos comunes y corrientes. Somos todos comunes y corrientes coligados por esta voluntad de vida. Y aquí sigo con la idea de Kusch, que es muy interesante, porque mientras el individuo que pretende trascender en la historia trata de distinguirse con respecto a los demás, el pueblo es todo lo contrario. El pueblo es el pueblo de la indistinción. En la composición del pueblo somos indistintos. Y ahí está la idea principal de lo común. Somos comunes en cuanto somos indistintos. Y cuando aparece la política del pueblo, aparece esa política de la indistinción. Es decir, la política de la capucha, la política del dar. Conversaba con un amigo artista visual que es el que se dio la imagen para la portada del libro, Cristian Inostroza, tremendo compañero de las artes visuales. Conversaba con él un día y él me decía: nosotros fuimos a darlo todo a la plaza, no fuimos a ganar para el usufructo, digamos, de la identidad personal del individuo. Fuimos a darlo todo a la plaza, y ese darlo significó dar vida, significó dar el vivir. Si lo ponemos en el concepto que estoy jugando en el libro, dar el vivir, dar los ojos, dar el cuerpo, dar el tiempo, dar muchas cosas. Entonces, los comunes y corrientes, las y los comunes y corrientes finalmente
somos todos en cuanto no tenemos la pretensión de distinguirnos frente a los demás. Entonces a veces somos común y corriente y otras veces no somos común y corriente. En este momento no estamos siendo común y corriente, en tanto nos estamos distinguiendo en una conversación, estamos poniendo la idea de cada uno sobre la mesa con nombre y apellido. Pero hay otros momentos políticos en que sí somos indistintos. Y ahí es donde aparecen las y los comunes y corrientes. Y como te decían antes, este espacio, cuando se comunaliza, cuando se hace el espacio de las y los comunes y corrientes, es cuando pasa a llamarse dignidad. Sin duda tu libro es un intento de captar el devenir, de aprender el presente, de interpretar, de buscar nuevos conceptos. No es una pregunta solo teórica, pero ¿qué crees tú respecto de la importancia de redefinir muchos de aquellos conceptos que desde la historia, la filosofía, la sociología son ya a esta altura viejos conceptos a partir de las nuevas realidades, de los nuevos procesos que estamos viviendo? ¿Cómo crees tú que debiésemos nosotros, las fuerzas transformadoras, aprehender esta nueva realidad, redefinir estos conceptos? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tratar de captar la realidad lo más fiel posible y de acuerdo a ello poder llevar a cabo una política transformadora que sea lo más beneficiosa posible para los sectores movilizados. O sea que hay una distinción que es clásica, y es súper básica. O sea, o podemos pretender que las categorías de análisis de la realidad son inmutables, no se mueven en el tiempo y con ello lamentablemente deformar la realidad para hacerla calzar con los conceptos, o tratamos de poner en crisis los conceptos para tratar de aprender de mejor forma la realidad. Y aquí obviamente van a haber debates clave en el mundo de la izquierda, en el mundo de los sectores movilizados, de los sectores no transformadores por esta voluntad del vivir, y van a haber disputas teóricas también. O sea, hay que dar esa pelea, ¿no? Hay que darlo, o sea, de partida. Lo primero es concebir que la teoría no puede estar separada de la práctica política, sino que están entramadas completamente. Entonces, una disputa de carácter teórica es también una disputa de carácter político. En nuestra América Latina, la lógica del enemigo interno es de larga data. De la década del 60, el 70 y el 80. Y antes incluso, se Claro, cuenta la escuela de Panamá, o sea, la escuela de las Américas. Sí, mucho antes. Pero hablando de un efecto más contemporáneo, se podría decir que esta lógica del amigo-enemigo tiene esa consecutividad de lo que fueron las estrategias políticas desarrolladas por el Pentágono y que se materializaron en las dictaduras militares, en las políticas de represión, de violaciones de derechos humanos. ¿Qué hay de eso en esta nueva realidad en Chile? Sí, yo creo que evidentemente es cosa de ver cuáles son la doctrina del enemigo interno que sigue operando digamos, las doctrinas de las escuelas matrices, por ejemplo, de las fuerzas del Estado. Yo creo que es una lógica que sigue operando constantemente. El asunto es que la figura del enemigo, de pronto, para esta doctrina, de pronto empieza a carecer de rendimiento. Y ahí es cuando los sectores dominantes tienen que tratar de llenar la figura del enemigo cuando ésta se desustancializa. Por ejemplo, hoy día no tiene rendimiento político para los sectores de élite el seguir insistiendo en la lógica, por ejemplo, de la división entre los nacionales, los republicanos versus los extremistas, versus los terroristas marxistas. Eso dejó de tener rendimiento político en Chile hace ya muchos años atrás. Entonces, ahí no es descabellado pensar que, por ejemplo, la lógica de Edwards, tras el secuestro de su hijo Christian, con esta lógica de paz ciudadana, por ejemplo, venga a tratar de volver a sustancializar esta idea del binomio amigo-enemigo. Y el enemigo ahora va a ser llenado por la lógica del delincuente, del flaite, por ejemplo. Entonces aquí el binomio se reconfigura. El amigo es el emprendedor, alguien que está dispuesto a aceptar las condiciones miserables en las cuales trabaja, que deja de ser un trabajador, empieza a ser un colaborador, un empleado. Versus el que no está dispuesto a asumir las lógicas productivas del sistema, por lo tanto pasa a ser alguien que está por fuera, un delincuente, un flight. Entonces ahí de cierta manera se vuelve a resustancializar
el binomio constitutivo de la política que conocemos hace ya muchas décadas, incluso siglos, esta lógica del enemigo interno. Un dato que me parece que es relevante, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo con esta idea, pero por ejemplo cuando aparece este informe, que no recuerdo si en noviembre o diciembre del 2019, este informe que habla de quiénes son los que quemaron el metro, ¿te acuerdas? Trataban de detectar quiénes son aquellos que se metieron a quemar las estaciones de metro. La lógica del gobierno fue apuntar a ciertos grupos extranjeros que habrían tenido influencia en estos hechos. Ya aparecen unas cuestiones que son irrisorias, aparece la influencia del K-pop, por ejemplo, de Mon Laferte, de Claudio Bravo. O sea, una cuestión que absurda. Entonces, ¿cuál es la lectura que yo hago de eso? Y aquí, por eso te pregunto, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo con esta idea. Pero, por ejemplo, en un momento en que el gobierno está tan arrinconado, cuando no sabe cómo reaccionar, porque no tiene política y está imposibilitado de tener una política por su esquema doctrinario, se tiene que nombrar al enemigo interno. Se tiene que identificar. Hay que darle una identidad, hay que representarlo, darle una representación. Porque si tú asumes que ese supuesto enemigo interno no tiene ningún tipo de representación, no tiene ningún tipo de cara visible, es porque tu gobierno está acabado. Es porque el Estado fracasó completamente. Y es lo que yo creo que pasó. En términos de que el pueblo movilizado, sabemos de que no tuvo en octubre ningún tipo de representación posible, no tuvo una cara, no tuvo una bandera, sí tuvo eslóganes que fueron muy, muy potentes, como hasta cuando la dignidad se haga costumbre, que son consignas que coligan, que agrupan. Sin embargo, no tiene una cara visible, no tiene un liderazgo, y queda a este nivel de catástrofe social, es que el gobierno tiene que empezar a identificar, porque ya no le queda más, no le queda otra. O si no, queda de manifiesto su fracaso absoluto. Claro, eran los violentistas. Los violentistas. Pero los violentistas finalmente éramos todos. Claro. Todos los que estamos suspendiendo el espacio éramos público. Los violentistas. Éramos los violentistas. Es evidente, ¿no? Evidente. Todos los que estuvimos en dignidad, los que estuvimos en otros lugares también. Quiero redondar un poco la idea que estaba diciendo delante. El pueblo desborda el Estado, lo desborda completamente. Y en ese desborde el Estado queda completamente minimizado, sin esa posibilidad de movimiento, sin esa posibilidad de hacer política. Y cuando asumes de que los violentistas éramos la y los comunes y corrientes, que éramos ese pueblo de la y los comunes y corrientes, no le queda nada más que hacer a tu gobierno. Es un buen punto para conversar, aunque no está explícitamente detallado en tu libro. Sin embargo, tangencialmente es posible observar clave respecto del rol de las fuerzas transformadoras en esta crisis y cómo la gran mayoría fueron sobrepasadas por este pueblo, que no fue posible de contener, menos de conducir. La irrupción del pueblo en las calles de las ciudades de Chile está históricamente demostrada. No fue la primera vez que se han producido saqueos, incendios, enfrentamientos con alto grado de violencia que sacudieron el país, que en algún momento también mermaron la masividad de la movilización, pero han sido parte sustancial de todo este proceso. Yo recuerdo esta conversación que tuvimos cuando subimos los resultados de una encuesta encargada por una AFP, y cuando preguntan una de esas encuestas privadas a la AFP que se filtró esa información, y se dice que más del 50% de los jóvenes apoya la violencia para obtener cambios en la sociedad, y que el grupo etario menos joven respaldaba la violencia casi en un 40%. Esa fue una información fidedigna de una encuesta de opinión pública entregada al directorio de una AFP meses antes del estallido. ¿Cuál es la relación que haces tú entre movilización, conducción, violencia? Está grande la pregunta.
Lo que vimos en octubre fue la presencia del pueblo. Para mí ese concepto es clave, presencia, el estar siendo del pueblo movilizado. En política, toda presencia precisa de una representación. Ahí está el concepto, represencia, lo que viene después de la presencia. Cuando el pueblo movilizado no puede estar todo el tiempo, las 24 horas, 7 días a la semana, los 30 días al mes, precisa de una representación. La representación deviene cuando ocurre la ausencia, digamos. Entonces, todo coligamiento social en presencia precisa de una representación, de una represencia. El sistema político chileno es un sistema que prescinde de la presencia. Es una pura representación, podríamos decir, quizá como el concepto del Marx, del fetichismo y la mercancía. Es una política que está fetichizada, que pierde esa complejidad relacional, pierde esa complejidad de que la política deviene tras la presencia del grupo que precisa de esa representación. Una de las grandes crisis, y que se va a venir ahora para el proceso constituyente, es que tenemos una representación que no tiene presencia, pero a la vez tenemos la presencia popular que está imposibilitada hoy día de tener una representación. Entonces fíjate, representación sin presencia, desaparece la presencia, por una parte el sistema político, por otra parte la presencia popular movilizada cada octubre sin la capacidad de tener una representación. Y ahí se produce una crisis que es importante en términos políticos, y es una crisis que probablemente va a durar muchos años. Y ahí entonces lo que y aquí entra el segundo elemento de tu pregunta, la conducción. Porque lamentablemente los partidos políticos hoy día que participaron, digamos, ¿Del acuerdo? Que participaron del acuerdo, pero que también participaron en mayor o menor intensidad de las movilizaciones de la revuelta popular, lamentablemente no estuvieron a la altura. No pudieron tener una política para esa presencia. Entonces ahí hubo equivocaciones, por ejemplo lo que pasó tras el acuerdo de la paz, que está lleno de errores políticos ese acuerdo. Y ojo, que con esto no quiero decir que el acuerdo no debía ser firmado, sino que lo que me cuestiono, y lo pongo ahí en una nota al pie de página del libro, de hecho, lo que me cuestiono es, ¿era ese el lugar? ¿Eran esos los actores? Y sobre todo, ¿y era ese el momento? La madrugada del viernes 15 de noviembre, ¿era el momento para firmar el acuerdo? ¿Qué pasa si hubiese jugado un poco con los tiempos, tú hubieses salido de la mesa y tú hubieses estado una semana después? Yo sé que son preguntas ahora a esta altura de especulación política, ya como de lo hipotético en política, pero son preguntas que son necesarias hacerse justamente para ir afinando los modos que tienen la representación hoy día de algunos partidos de izquierda para afinar ese hacer política. Porque de aquí va a ser muy importante ese hacer política en los próximos años. El siglo XX estuvo plagado de vacío histórico de las fuerzas transformadoras, de las izquierdas. Ha habido algunos partidos que asumieron en parte una posición autocrítica respecto a esos vacíos históricos, que tienen que ver justamente con problemas de conducción, problemas de raigambre en la base social, de organización, pero fundamentalmente un vacío histórico en la política. Y ahora hay un recurso que se está utilizando casi de forma tan recurrente que empieza a perder contenido. Esta idea del territorio. Hay que ir a los territorios. Es como si una fuerza externa, tiene que una fuerza transformadora, claro, va a un lugar a hacer política. Sí. Una concepción... En la campaña ahora, las campañas impresionantes. Una vieja concepción de la política, una política desde la altura, y que habla de que todavía existe una enorme carga histórica que es un lastre, una incapacidad de entender que la política, a partir de octubre, se ha transformado y que no han logrado todavía dimensionar la profundidad de la crisis y de las respuestas que hay que buscar, no dar, buscar para intentar darle un curso y un cauce de transformación a este proceso de crisis. Yo recordaba a propósito del territorio en uno de tus mini ensayos cómo está la ausencia de esta experiencia de lo que está sucediendo en los llamados territorios y cómo ha sido continuidad. La primera gran toma poblacional en la historia de Chile
fue en 1967, la toma de la Victoria, que ni siquiera Pinochet, bajo la dictadura, fue capaz de detener. Entonces se realizaron dos grandes tomas de terreno en el año 84, la toma Francisco Fresno y Cardenal Silva Enrique. Fueron decenas de miles de pobladores que tomaron sectores de terreno de la zona sur de Santiago. Y hoy día eso sigue en una continuidad histórica. Sí. Las tomas de terreno aumentaron en casi 100 o 105 tomas de terreno después del 19 de octubre. Y hay experiencias de autogestión, de organización embrionaria, de poder en la base territorial que ha permitido, por ejemplo, hoy día a pobladores organizados en Ucamau a levantar proyectos como el proyecto Maestrans, un proyecto de autogestión y de gestión en conjunto con el Estado. ¿Qué es lo que ves tú ahí? Mira, no me voy a hacer el eso con lo que quedó pendiente de la pregunta anterior, que fue la violencia, porque lo voy a conectar con... Lo vamos a tener que evitar. esta idea. No se edita, vamos derecho, no. Tal cual. Tal cual. Sí, porque lo quiero conectar con esta pregunta que estaba haciendo ahora. Los grandes conflictos que se han visto en los últimos años y que han tenido respuestas más contundentes han sido conflictos de carácter territorial, no en la región metropolitana. Nosotros ya vemos que lo que pasó, por ejemplo, en Aysén en el 2012, lo que pasó en Chiloé un par de años después, Antofagasta, Puchuncaví y Quintero, son manifestaciones de violencia popular. Aquí la violencia estaba concebida como el poder dar como el poder decir aquí y ahora estamos nosotros y podemos remover los cimientos constituyentes que norman las formas políticas dadas. Y eso es lo que se vio en Puchuncaví y Quintero. No recuerdo cuál de las dos comunas fue cuando la gente entró a la municipalidad. Puchuncaví. En Aysén, tanto en Aysén y en Chiloé, la gente, ¿te acuerdas que se tomó el puente en Aysén? Se tomó la entrada a la ciudad. Es decir, aquí se pone en crisis la lógica del Estado, de este Estado neoliberal, y nosotros empezamos, aunque sea en un paréntesis, pequeño paréntesis histórico, a ordenar nuestras formas de vida, o tratar de poner ese llamado de atención. ¿No crees tú nuestras formas de vida? Que hay una enseñanza y una experiencia histórica del pueblo en el territorio de que tiene ya una autopercepción de su poder? Yo creo que eso se ha ido dando en los últimos años. Evidentemente se ha ido dando en los últimos años. Quiero recordar aquí a Carlos Pérez Soto, filósofo que ha sido muy importante también para las lecturas que hay sobre la revuelta, cuando hace en un momento una distinción entre una violencia de carácter vanguardista y una violencia de carácter revolucionaria. Y lo que hemos visto en ciertos territorios es una violencia de carácter revolucionario. Justamente en los términos que yo te digo, o sea, el pueblo se organiza, se moviliza y de cierta manera, aunque sea en momentos, en pequeños paréntesis, como en Chiloé, que la gente se toma la isla, pero decir como aquí las lógicas del Estado centralizado, del Estado neoliberal no entran, porque aquí, al menos, en una pequeña porción de tiempo vamos a mandar nosotros. Esos son ciertos embriones que se han ido viendo en las últimas décadas y que hablan justamente de la dimensión territorial que ha tenido esta disputa. Y aquí no lo está viviendo solamente como la territorialidad concebida como ciertos lugares de la región, sino que cuando la gente es capaz de producir y reproducir las dinámicas simbólicas, las dinámicas materiales de su territorialidad. Y vuelvo al concepto que hablábamos hace un rato atrás, en dignidad. Plaza Italia o Plaza Baquedano es al espacio público lo que dignidad es a este espacio del pueblo, a este espacio de la y los comunes y corrientes en su máxima potencia política. Gracias, Arnaldo. Gracias a ti. Sacerdotisas, haremos de los niños golondrinas, las profesoras y sus estudiantes, podremos ser abuelas fascinantes. Se me antoja que es trinchera, su bramido y su animal, de cuerpos que lleva dentro le han sacado vivo el viento. Va mi pueblo gritando contento,
ahora va mi pueblo despierto. Hagámonos pueblo, hagámonos de nuevo, hagámonos los cuerpos de los ausentes. Somos la fuerza, la fuente, somos relato presente. La historia es nuestra y se siente. Puños en alto, la vista hacia el frente. Ahora va mi pueblo gritando contento, ahora va mi pueblo despierto.